Hola amigos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, recibe un cordial saludo de paz desde tu canal. Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos. Mi nombre es María López, te saludo desde esta bellísima comunidad de Lemoore, aquí en California. Después de saludarte y darte la bienvenida, deseando que te encuentres en perfecto estado de salud, en compañía de toda tu familia, que son mis mejores deseos. Y también decirte que hoy nos encontramos a junio 9 del 2023. También para agradecerte que te encuentres mirando este canal y que te quedes hasta el final de el video de lo que te voy a compartir hoy, y que después lo compartas con las personas que tú consideres que lo necesitan. Y pues sin más, como te digo siempre, a Dios le tenemos que dar las gracias con los brazos en alto, aplaudirle en reconocimiento de lo que Él es el Todopoderoso, el Rey del cielo y de la tierra. Él es quien es y no hay otro. Y a Él le damos toda la honra y toda la gloria con los brazos en alto, diciéndole gracias. A Él se le aplaude con las manos en alto. Y a ti, como siempre te digo, muy especialmente, con mucho cariño, con mucho respeto, esto va de parte mía, especialmente para a ti en agradecimiento. Low battery. Please check. Y ya. Y como te digo siempre, vamos a comenzar. Hoy te voy a compartir, vamos a seguir aprendiendo, meditando y reflexionando. Ahora vamos con el diccionario católico, su significado de cada palabra que está en el diccionario, en las cosas de Dios, diccionario católico, lo que significa, y así, como te digo, ir aprendiendo e irnos formando, sabiendo qué significa cuando escuchamos estas palabras. Pero antes que todo esto, quiero comenzar leyéndote compartirte esto que se llama una carta. Y reflexionemos, meditemos, y es especialmente para ti. Y dice así: una carta. Me gustaría ser una carta de las que lleva en su bolsa el cartero después de volar en avión y cruzar los mares. Me gustaría llevar noticias agradables o consuelo cuando las noticias son desagradables. Palabras de perdón, de disculpa o aliento. Me gustaría ser una carta escrita por un niño con sus rasgos vacilantes, pidiendo ingenuamente juguetes a los Reyes Magos. Y si fuera la humilde carta dirigida a un campesino, sería muy feliz de poder decirle muchas cosas que alentaran su vida. También me gustaría hacer una carta escrita por un personaje para así ser guardada y poder llegar a ser un día una pieza de museo. Si fuera una carta, me gustaría transmitir algo hermoso y recibir un beso lleno de emoción después de ser leída. Y la Biblia me dice que puedo serlo, que realmente lo soy. Que soy una carta abierta donde todos pueden leer mi testimonio, el mensaje vivo de mi fe, la transmisión de mi amor y la fuerza
de mi esperanza. Esto te lo comparto especialmente para ti que me estás mirando en este momento, en este video. Especialmente para ti. Y ahora sí, comencemos con el diccionario católico. Vamos a ver su significado de la letra A. Cuando escuchamos la palabra abad, ¿qué significa? Significa que es el superior de una congregación monástica o de un monasterio. Puede ser mitrado, asemejándose a un obispo, pero sin todas sus potestades. ¿Qué quiere decir la palabra absolución sacramental? Pues esta palabra significa un acto por el cual el sacerdote perdona los pecados en nombre de Dios. En el sacramento de la penitencia o reconciliación dice, después de escuchar la confesión del penitente, y dice, yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué significa la palabra abstinencia? La palabra abstinencia significa un acto de penitencia que consiste en abstenerse de comer carne. ¿Qué significa la palabra acción de gracias? Pues significa que es una forma de oración en la que agradecemos a Dios los bienes recibidos. ¿Qué significa la palabra aclamación? Pues la palabra aclamación significa expresión breve, normalmente jubilosa, que prefiere la asamblea en determinados momentos de la celebración. Viene de la palabra clamar, gritar. Son aclamaciones. Por ejemplo, cuando decimos amén, aleluya, demos gracias a Dios, te alabamos Señor, gloria a ti Señor Jesús. ¿Qué significa la palabra acólito? La palabra acólito significa ministro no ordenado. El acólito ayuda al presbítero y al diácono en el altar. Se le confía también la distribución de la comunión cuando hace falta, bien en la misa o bien fuera de ella, especialmente a los enfermos. Administrador apostólico, ¿qué significa? Administrador apostólico, pues significa que es un prelado que administra una iglesia particular o de la diócesis, a veces en forma transitoria, mientras se designa al obispo titular. Adviento, ¿qué significa la palabra Adviento? Adviento significa tiempo litúrgico o parte del año litúrgico, que dura más o menos 4 semanas y que prepara a la celebración de la Navidad. También se llama Adviento a la preparación para el fin de los tiempos o escatología. Adviento significa llegada. Convite de caridad que celebraban los primeros cristianos, generalmente en relación con la Eucaristía. Hoy se dice de un convite en el que el aspecto de convivencia y caridad tienen mayor relieve que el de un banquete. Ágape en griego significa caridad. ¿Qué significa la palabra agente evangelizador? Pues la palabra significa expresión genérica para referirse a quienes tienen responsabilidades específicas en la acción pastoral de la iglesia, como sacerdotes, diáconos, religiosos y laicos con tareas de responsabilidad en la evangelización. ¿Qué significa la palabra agente pastoral? Ahora dice, agente pastoral.
Esa es otra, nos da otro enlace. Bueno, en la palabra alba, ¿qué significa la palabra alba? Significa vestidura, túnica de lienzo blanco que se ponen los celebrantes, que son los obispos, los sacerdotes, diáconos y ministros, sobre el hábito y el amito, para celebrar una liturgia y que le cubre todo el cuerpo. Significa la pureza ritual y el despojamiento de toda corrupción. ¿Qué significa la palabra ambón? La palabra ambón significa lugar elevado según el sentido etimológico, o al menos destacado, desde el cual se proclaman las lecturas, el salmo responsorial y la oración de los fieles. ¿Qué significa la palabra amito? La palabra amito significa vestidura sagrada que usa facultativamente el sacerdote debajo del alba. Es un lienzo que protege el cuello y cae sobre los hombros y la espalda. Se sujeta con dos cintas que se entrelazan delante del pecho. ¿Qué significa la palabra aleluya? Pues la palabra aleluya significa palabra hebrea que significa alabar y alaben al Señor. Es una exclamación de alabanza en tiempos de penitencia, como la Cuaresma. Alma. ¿Qué significa la palabra alma? Pues la palabra alma significa, los filósofos griegos nos enseñaron a distinguir en el ser humano el cuerpo y el alma. El alma no es una parte del cuerpo, sino lo que hace que el cuerpo sea uno, vivo e inteligente. Es el principio vital del hombre. Alocución. ¿Qué significa la palabra alocución? Pues significa discurso normalmente breve, dirigido por un superior. ¿Qué significa la palabra altar? Pues la palabra altar significa piedra o mesa en la que antiguamente se ofrecían sacrificios u otras ofrendas a Dios. Hoy solo se ofrece en el altar el sacrificio de la Santa Misa. Representa a Cristo, por eso se le saluda, inciensa y besa. Después del Concilio Vaticano II, se prefiere hablar de mesa más que de altar. ¿Qué significa la palabra amén? La palabra amén significa palabra hebrea que ha pasado a todos los idiomas y significa de acuerdo, es cierto, así sea. Respondemos amén a la oración que alguien reza en voz alta en nombre de nosotros, para afirmar que la hacemos realmente nuestra y deseamos que se realice lo que pedimos. ¿Qué significa la palabra ángelus? Pues la palabra ángelus significa ángel, ángel en latín. Así se llaman las plegarias que los católicos rezan desde hace siglos. Habitualmente a las 12 horas del mediodía evocan el anuncio del arcángel San Gabriel a la Virgen María de que iba a ser la madre de Dios encarnado, Jesucristo. Angelus Domini Nuntiavit Mariae, el ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo y dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué significa la palabra Antiguo Testamento?
La palabra Antiguo Testamento significa que ese es el conjunto de los libros de la Biblia redactados antes de Cristo. Corresponde a la antigua alianza entre Dios y el pueblo de Israel. El año litúrgico, ¿qué significa la palabra año litúrgico? El orden significa que el orden que la iglesia da a las celebraciones de los misterios de la fe a lo largo del año. Son los llamados tiempos litúrgicos. El año litúrgico comienza 4 semanas antes del 25 de diciembre y está compuesto por los tiempos de Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua y tiempo ordinario. ¿Qué significa la palabra apología? Pues la palabra apología significa expresión escrita u oral de defensa o justificación en las celebraciones existen en forma de oración. ¿Qué es la palabra apóstol? ¿Qué significa? Pues la palabra apóstol viene de una palabra griega que significa enviado, mandado o cumplir una misión. ¿Qué significa la palabra ara? La palabra ara significa altar en que se ofrecen sacrificios. Piedra consagrada del altar. ¿Qué significa la palabra arcano? La palabra arcano significa secreto. En la antigüedad cristiana estuvo vigente la disciplina del arcano, en virtud de la cual no se daban a conocer a los paganos aspectos o verdades de la fe que no estaban en condiciones de comprender. Por ejemplo, la Eucaristía, y a los neófitos se les iban revelando solo progresivamente. ¿Qué significa la palabra archidiócesis o arquidiócesis? Pues significa que es la diócesis que encabeza, o sea, la capital de una provincia eclesiástica. ¿Qué significa la palabra arzobispo? Pues la palabra arzobispo significa que es el obispo que preside una arquidiócesis. También se le puede llamar metropolitano. Cuando un arzobispo pasa de una arquidiócesis a una diócesis, la iglesia les mantiene el vocativo de arzobispo, el que se antepone al de obispo. ¿Qué significa la palabra asamblea? Pues la palabra asamblea significa comunidad de creyentes reunidos para una celebración religiosa. ¿Qué significa la palabra ascensión? Pues la palabra ascensión significa acción por la cual Jesús resucitado subió al cielo en cuerpo y alma. ¿Qué significa la palabra aspersión? Pues la palabra aspersión significa que es el acto de asperjar, del latín aspergere, o sea, rociar o derramar agua bendita sobre los fieles u objetos para bendecirlos. Es un rito de purificación bautismal que se realiza en el tiempo pascual en la misa en lugar del acto penitencial. Para asperjar se usa en ocasiones una rama parecida a la del arbusto oloroso llamado hisopo. Por ello, se llama también así al instrumento de mango largo rematado con una bola metálica con orificios que ayudan a esparcir el agua bendita. El recipiente que contiene el agua bendita se llama acetre.
¿Qué significa la palabra asunción? Pues la palabra asunción significa acción por la cual Dios hizo entrar en la vida eterna a la Virgen María, Madre de Jesús, cuando había llegado la hora de su muerte. ¿Qué significa la palabra atrio? Pues la palabra atrio significa patio interior, cercado de pórticos, andén o pórtico delante de algunos templos y palacios. ¿Qué significa la palabra Ave María? Pues la palabra Ave María significa principal oración que se dirige a la Virgen María. Consta primero de un saludo inspirado en el del ángel Gabriel y en el de Santa Isabel, y en la segunda parte de una súplica. ¿Qué significa la palabra ayuno? Pues la palabra ayuno significa forma de penitencia que consiste en privarse total o parcialmente de alimentos por motivos religiosos. La Iglesia pide 2 días de ayuno en el año, que son miércoles de ceniza y viernes santo. Ahora vamos a empezar con la letra del diccionario católico, letra B. Y dice la palabra que significa báculo. Báculo significa bastón o cayado utilizado como apoyo. Lo usaban los pastores en el cuidado del rebaño. Ahora, símbolo del misterio pastoral de los obispos. Baptisterio. ¿Qué significa la palabra baptisterio? Baptisterio. Pues significa que es un lugar destinado a la celebración del bautismo donde está la fuente bautismal, normalmente dentro del templo. ¿Qué significa la palabra basílica? Pues la palabra basílica significa que es el templo cristiano de significación destacada al que se reconoce un prestigio especial. Significa palacio de príncipe. Hay basílicas mayores. Las 4 grandes basílicas mayores están en Roma, que son San Pedro, San Pablo Extramuros, San Juan de Letrán y Santa María la Mayor. Y basílicas menores son Basílica de la Virgen del Pilar y Basílica Menor. Ahora, la palabra bautismo, ¿qué significa? Pues la palabra bautismo significa primer sacramento que recibe un cristiano. Este sacramento incorpora a la iglesia y a la vida cristiana. Hace hijos de Dios y partícipes de la salvación de Cristo. ¿Qué significa la palabra beatificación? Pues la palabra beatificación significa declaración que hace el sumo pontífice en la que se expresa que un determinado siervo de Dios es digno de culto después de muerto. El proceso de beatificación es previo al de la canonización. ¿Qué significa la palabra beatificar? Pues la palabra beatificar significa que es declarar beato a un siervo de Dios. ¿Qué significa la palabra beato? Pues la palabra beato significa que es el siervo de Dios que ha sido beatificado. El itinerario para la santidad es que se le reconocen a un cristiano ejemplar fallecido virtudes heroicas, luego se le declara siervo de Dios, después beato y finalmente santo. ¿Qué significa la palabra bendición? Pues la palabra bendición significa fórmula oracional de alabanza a Dios o Cristo, a Cristo. Voy a repetir, bendición. ¿Qué significa la palabra bendición? Pues significa fórmula oracional de alabanza a Dios, a Cristo.
a los santos. Se la llama bendición ascendente cuando se quiere precisar. Favor de Dios, de Cristo, de los santos a los hombres. Se la llama bendición descendente si se quiere precisar. Parte C, parte de la misa. Biblia, ¿qué significa la palabra Biblia? Pues la palabra Biblia significa libro sagrado de los judíos y de los cristianos. Los primeros tienen solo el Antiguo Testamento. Los cristianos el Antiguo y el Nuevo. Evangelios, Hechos de los Apóstoles, Cartas de los Apóstoles y Apocalipsis. La Biblia reúne los 73 libros. Binación, ¿qué significa la palabra binación? Pues la palabra binación significa celebración de dos misas el mismo día. El sacerdote que la celebra se dice que bina. Se usa análogamente, trenación. ¿Qué significa la palabra birrete? La palabra birrete significa, o birreta, significa solideo que cubre la cabeza de los cardenales. Es de color rojo y la entrega el Papa cuando crea un cardenal. ¿Qué significa la palabra blasfemia? Pues la palabra blasfemia significa expresión injuriosa contra Dios o los santos. ¿Qué significa la palabra bosquejo histórico? Pues la palabra bosquejo histórico significa breve reseña que a veces se hace de algún santo, ya en forma escrita en libros litúrgicos o ya en discursos orales. ¿Qué significa la palabra breviario? Pues la palabra breviario significa nombre que tenía comúnmente hasta la reforma litúrgica, postconciliar, lo que ahora llamamos liturgia de las horas. ¿Qué significa la palabra cáliz? Pues la palabra cáliz significa copa que emplea el sacerdote en la celebración eucarística. ¿Qué significa la palabra canon? Pues la palabra canon significa regla fija. Se habla de canon de la misa. También se usa para designar las normas o cuerpo de las leyes propias de la Iglesia que constituyen el Código de Derecho Canónico. ¿Qué significa la palabra canónigo? Pues la palabra canónigo significa título honorífico de algunos presbíteros que atienden el servicio religioso en una catedral. Ellos conforman el cabildo. ¿Qué significa la palabra canonización? Pues la palabra canonización significa acción solemne por la cual el Papa declara santo a un cristiano ejemplar ya beatificado. ¿Qué significa la palabra canonizar? Pues la palabra canonizar significa que es declarar santo a un beato. ¿Qué significa la palabra capa pluvial? Pues la palabra capa pluvial significa vestidura litúrgica en forma de capa que usa el presbítero en ciertas ceremonias, como procesiones, matrimonio, fuera de la misa, etc. ¿Qué significa la palabra capellán? Pues la palabra capellán significa sacerdote designado para atender un templo, un convento o un establecimiento como un hospital, un regimiento,
un colegio. ¿Qué significa la palabra capilla? La palabra capilla significa lugar pequeño dedicado al culto. ¿Qué significa la palabra cardenal? Pues la palabra cardenal es la más alta dignidad después del pontífice romano. Tiene dos funciones fundamentales. Y ya con esta información vamos a finalizar. Y es, número 1, esta es cardenal, es la más alta dignidad después del pontífice romano. Tiene dos funciones fundamentales. Número 1, que es auxiliar y asesorar al Papa en el gobierno de toda la Iglesia. Número 2, cuando la Santa Sede está vacante, gobernar colectivamente la Iglesia universal hasta la designación del nuevo Papa. La elección y nombramiento de los cardenales compete exclusivamente al Papa, quien los elige entre los miembros destacados del episcopado de las diversas naciones y entre los eclesiásticos más distinguidos por su ciencia y sus servicios en la curia romana. Su número es variable. Al arbitrio también del sumo pontífice hasta un máximo de 120. Actualmente son obispos, aunque en el momento de la elección pueden ser solo sacerdotes. Los cardenales son consultados también por el Papa en la causa de los santos. Los cardenales tienen la misión de elegir entre ellos al Papa en una reunión llamada cónclave. Cónclave o con llave se encierran a deliberar y votar. El Papa puede llamar a una reunión del Colegio de Cardenales, denominada consistorio. Hay consistorios ordinarios y extraordinarios. Los cardenales se crean, no se nombran ni se designan. Un cardenal en una diócesis no tiene autoridad jerárquica por ser tal, sino por ser obispo de esa diócesis. Es un título, no un cargo. También se llama a los cardenales príncipes de la Iglesia. ¿Cómo nos podemos dirigir a un cardenal? Se les puede nombrar como su eminencia reverendísima, excelencia. A muchos no les gusta ese trato, por lo que más normal es llamarles cardenal o señor cardenal. Es correcto decir el arzobispo de Madrid o X, cardenal X, depende de donde esté. Un cardenal deja de ser monseñor. Y ya con esta enseñanza de saber con la letra B el diccionario católico de las palabras que escuchamos en la iglesia cuando se trata de cosas religiosas. Entonces, con esto finalizamos. Espero que aprendamos todos. Yo me siento, como les digo, siempre muy contenta de estar llevándoles este contenido, este conocimiento que lo tenemos todos al alcance de nuestra mano, pero que necesitamos voces, tiempo, ganas de servir, y simplemente es el compartir e irnos formando en las cosas de Dios, en las cosas de nuestra fe, de lo que nos dice nuestra iglesia, con las palabras que tenemos que aprender a empezar a familiarizarnos con ellas, para que cuando escuchemos estas palabras, más o menos nos llegue la información de lo que escuchamos.
Esa es la intención de este canal y la participación mía de estar aquí con ustedes haciendo estos videos. Espero que los aprovechen, no lo tomen a que sí es muchísima información, pero no hay ninguna prisa. Lo importante es que ahí lo tienes al alcance de tu mano para que a tu tiempo, cuando tú sientas que quieres aprender y dependiendo el hambre que tengas, así como normalmente tenemos hambre de la comida física, pues también empecemos a tener mucha hambre de las cosas de Dios e ir aprendiendo, y no nada más ir aprendiendo, es ir compartiendo con los demás lo que Dios nos ha dado, porque como se nos dice, lo que se te da de gratis lo tienes que dar, porque la información que uno recibe no es para que uno se quede con ella y se engorde, así como estoy yo, ¿verdad? Que tengo tanta información y que pues ya es tiempo de que la saque. Pero Dios tiene su tiempo. Duré años y años en todo esto, pero Él es el que mueve absolutamente todo. Tiene su tiempo, su día, su hora, y Él sabrá qué hacer con su canal, porque es de Él, no es mío. Yo simplemente estoy aquí exponiendo, llevando los temas, compartiéndoles, exponiendo, dándoles simplemente en bandeja de plata, con todo el amor, con todo el respeto, no forzado, se los ofrezco, se los doy, se los da Él principalmente. Pero de ti decide si lo tomas o lo dejas, lo aceptas, lo quieres o no lo quieres. Yo te lo ofrezco, yo te lo expongo, yo te lo regalo, yo te lo doy, te lo da Él. Pero yo aquí te lo comparto y tú sabrás si lo tomas o lo dejas. Si quieres aprender, si quieres tener formación o si no. Esa es decisión tuya y solamente tú sabes qué vas a hacer. Pero yo estoy cumpliendo, yo estoy obedeciendo a lo que siente mi corazón que debo hacer con ustedes, y que así como yo ahorita todo lo que les comparto es lo que yo esperaba recibir, pero no hubo quien me lo explicara, me lo compartiera como niños chiquitos, porque somos niños chiquitos, podremos tener, en el caso mío, 65 años, 50, 60, 40, y somos niños chiquitos espiritualmente porque no sabemos absolutamente nada, porque no se nos ha explicado. Ahí está la información, ahí está todo, pero tiene que empezar alguien a decirte, mira, por aquí y es por esto, y poco a poco se va dando. Pero si no hay nadie quien nos comparta, quien nos explique, por eso yo digo, Dios te hace el llamado a ti y a mí, a todo aquel que esté mirando este video, para ofrecerse a Él, a decir, Señor, yo quiero ser tu voz, yo quiero compartir, yo quiero hablar de ti, quiero aprender las cosas tuyas para poder compartirles a los demás e irles enseñando. Y de lo que yo siento que me hace falta, que necesito aprender de esta manera, que me expliquen como niños chiquitos, y no tiene que darnos vergüenza al decir que no sabemos algo. Al contrario, el querer aprender tiene mucho más valor, porque está uno hambriento y está uno consciente que no sabemos. Y no es vergüenza preguntar, más vergüenza es querer saber algo y por pena no preguntar y quedarnos igual y seguir cometiendo todavía más errores. Entonces, aquí, como les digo siempre, aquí se trata de que aquí sí tenemos que aplicar el hecho de que tenemos que ser chismosos, hablar, pero hablar las cosas de Dios, ser chismoso en las cosas de Dios. Que así como vamos y criticamos y decimos, ¿sabes qué? Oye, ¿tú supiste que aquello, esto y lo otro, y cómo? No sabía yo. Pues ahora decir, ¿sabes qué? ¿Sabes que tenemos un Dios vivo? Sabemos de cuántos libros tiene la Biblia. Sabemos cuántos son del Antiguo Testamento, cuántos son del Nuevo Testamento, cuántas cartas, cuáles fueron de San Pablo, cuántos salmos hay, cuántos proverbios hay, qué nos dice los cantares de los cantares, que es para los matrimonios, el amor a la iglesia de nuestro Señor, los proverbios son las enseñanzas
para no cometer errores, lo que debemos de hacer bien, que son consejos. Tenemos todo. Los libros de la sabiduría, el libro del eclesiástico, Eclesiastés, libros sapiensales, de poesía, históricos de los profetas, de la ley, como Pentateuco, que son los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. O sea, hay tanto y cada libro tiene su participación. En el tiempo del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en todos los tiempos. Por eso dice el Señor, mi palabra nunca va a caducar, porque se tiene que adaptar al tiempo en que estamos viviendo. Eso pasó, sigue pasando, pasa y seguirá pasando si no hacemos un alto en nuestra vida a mirar qué estamos haciendo mal, mejorar, para que se rompan esas cadenas de todo lo que venimos cargando, nuestras generaciones, porque lo que hacemos, lo que yo haga hoy va a perjudicar o beneficiar a mis generaciones. Entonces es tiempo de reparar lo que hemos hecho mal. Entonces yo, como les digo, yo estoy muy contenta hasta que Dios me lo permita. Él es el de este canal, no soy yo. Yo simplemente pongo la cara, pongo la voz y es muchísima la información, pero no hay ninguna prisa. Todo tiene su tiempo y esa semillita que ya se sembró al estar tú mirando este video, ya es el principio del cambio, pero tú decides, tú tienes la última palabra, tú decides si sigues aprendiendo o dices, no me interesa, ahorita no, y se respeta. Pero yo aquí les comparto hasta que Dios me lo permita. Como yo les digo, yo simplemente les pido que compartan los videos y seguiré dando la información para aquel que lo quiera. Y eso, como yo les digo a mis hijos, esto que yo estoy haciendo, estos videos, es el testamento que les voy a dejar a ellos. Si es que existen después, los videos se queden ahí estoy. Cuando me quieran mirar, cuando me quieran recordar de todo lo que yo les decía, cómo hablo mi voz fuerte, potente, que parece que estoy enojada, pero yo no soy de las personas que me enojo. Simplemente mi tono de voz es fuerte. Ahora sí, como había un comercial en Tijuana, ahí me crié. Yo soy de Jalisco, pero me crié en Tijuana. Y decía Pancho Pantera, el Chocomil, fuerte, audaz y valiente. Los de mi generación saben Pancho Pantera, ¿no? Pancho Pantera, fuerte, audaz y valiente. Así de que, pues, así es mi manera que soy. Una manera, yo soy clara, directa, fuerte. Digo las cosas, como les digo siempre, mi verdad. Y no quiere decir que sea la verdad, es mi verdad de acuerdo a como yo soy, a como yo pienso, a todo lo que yo he vivido. Pero cada persona es diferente y tiene su verdad. Pero, pues nada más, ya para no enfadarlos más, pues quiero que sigan aprendiendo, sigamos aprendiendo, empecemos a formarnos. Y vas a ir tú mirando el cambio que vas a empezar a ver en tu vida, en tu manera de pensar, en tu manera de cuando vayas ya a la iglesia y empieces a observar las cosas, lo que te dice, lo que ves, que nada es por casualidad, ni es porque simplemente se les ocurrió. Todo tiene una razón, pero nosotros somos los que no sabemos su significado y el por qué. Entonces, me siento muy contenta, te agradezco que estés aquí mirando este video hasta el final y que te pido nada más, por favor, que lo compartas. Es lo único que te pido y te lo agradezco de antemano. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe, que Dios te dé mucha salud, que cada día te acerques más a Dios y que le digas a Dios gracias por todo lo que te ha dado y pedirle perdón por los errores que hemos hecho. Y que cada día seamos una persona mejor, más buena. Y ponernos siempre en el lugar del otro. Y así luego entendemos lo que queremos y lo que no queremos que nos hagan o que uno haga
y que no te hagan. Lo que pides, lo que tú pides es lo que tú tienes que dar. Si pides amor, tienes que dar tu primero amor. Quieres que te respeten, tú tienes que respetar primero. Tú quieres que te den tiempo, tú tienes que dar tiempo primero. Tú quieres que te pidan perdón, tú pide perdón primero. Primero empieza uno por uno. Lo que uno quiere que le hagan o lo traten, uno tiene que dar el primer paso para hacer el ejemplo de lo que uno está pidiendo para con uno. Y fácil. Así de que pues sin más, los espero el próximo video, que aprendan muchísimo, que lo pongamos en práctica y estemos atentos a todos. El escuchar, el mirar, observar y que empecemos a oler a las cosas de Dios. Que tengamos ese olor de pureza, de castidad, de santidad, de ser buenos. Que se nos vea esa luz en nuestro rostro, esa esperanza, esta alegría, ese de decir qué bien se ve esa persona, se ve que está en paz. Como decía, que en paz descanse, yo admiraba mucho a Paco Stanley, y porque yo soy muy cómica también, soy muy payasita, como les digo siempre, ¿no? La gente que me conoce, y decía esto de que qué bonito estoy, como me quiero. Pues es cierto, uno tiene que adorarse a sí mismo y decirse qué bonito estoy, qué bonito estoy. Si yo me miro bonita, aunque no esté bonita, pero si yo me miro bonita, yo me creo bonita y yo misma me halago, me apapacho, no tengo que esperar que nadie me diga que qué bonita estoy. Si yo me siento bonita, y más que físicamente es por dentro, ¿qué más quiero? Yo misma me tengo que apapachar, qué bonita estoy, como me quiero. Entonces uno tiene que ser uno agradecido con uno mismo y decir, yo me miro bien, estoy bien, pero ¿por qué estoy bien? Porque Dios está en mi vida. Y así como Paco Stanley, qué bonito estoy, como me quiero, y date una cachetadita y dice, qué bonito estoy, como me quiero, así. Y nos vamos a sentir felices, ya eso nos va a hacer reír. Así de que no tenemos que esperar que nadie nos diga que qué bonito estoy, como me quiero. Me quiero yo y me quiere Dios, principalmente con eso me basta y me sobra. Así de que, así te digo a ti, que qué bonito estás, así de que ahorita que termines de ver el video, vete al espejo y ve al espejo y tú solo dite, qué bonito estoy, como me quiero, y así, sin más. Así es de que con esto me despido, que Dios me los bendiga, que Dios me los acompañe y hasta el próximo video. Y se terminó. Mi nombre es María López y me despido desde esta bellísima comunidad de Lemoore, aquí en California. Que Dios me los bendiga, que Dios me los acompañe y hasta la próxima.